Buenos días, querida iglesia. Es un privilegio poder estar aquí con vosotros, aunque habéis dejado las sillas de los fariseos vacías, pero no pasa nada. Espero que se escuche bien ahí atrás también. Gracias a Manel, a Pedriño. Cualquier reclamación se la dejéis a ellos, que son los que nos han invitado. Y bueno, como decía Manel, vengo con Dulce, con mi esposa y con Aitana, que está ya con la clase con los niños, que este jueves cumplió 6 años. Está muy grande, pero en verdad es pequeñita, ¿vale? Os traigo saludos también de la iglesia mira, tengo 2 litros aquí de agua. ¿Se puede? Sí, se puede, sí. Seguimos. Perfecto. Recursos para todos. Bueno, pues desde el día que os traigo saludos de nuestra iglesia también allí en Vic. Hace ya, como decíamos, 8 años que estamos pastoreando esta iglesia y ahora mismo hace 15 años que Dulce y yo estamos sirviendo ya al Señor a tiempo completo. Y como os digo, sí, es un auténtico privilegio viajar, visitar diferentes congregaciones, hermanos y lugares y poder estar esta mañana con vosotros. Esta mañana, esta semana, nos han querido, bueno, van a pasar por ahí lo que sí. Esta semana nos han querido asustar con ese tema del kit de supervivencia. No sé cuántos lo habéis podido ver o escuchado, habéis visto las noticias. Imagino que muchos sabéis de qué va eso, pero bueno, ahí tenéis una imagen de lo que nos recomiendan. Recomiendan que tengamos pilas, recomiendan que tengamos radios de estas de FM, AM, como teníamos antes. Recomiendan que tengamos también rollos de papel de váter. ¿Os acordáis del COVID, lo que pasó con el papel? Pues ya por si acaso lo dicen que pase antes. Nos recomiendan también que tengamos agua acumulada, recomiendan que tengamos un pequeño botiquín, recomiendan que haya tijera, recomiendan que haya un montón de cosas. Han salido diferentes cosas para hacernos ver que tenemos que aprovisionarnos de muchas cosas. Y a todo ese kit de supervivencia hay una sola cosa que yo añadiría y con eso sobra absolutamente todo lo demás. Yo añadiría que lo que hace falta es el Evangelio. Eso es lo que hace falta. El Evangelio reordena las cosas. El Evangelio le da prioridad a las cosas que realmente son importantes. El Evangelio hace cosas en y a través de nosotros de tal forma que cambia, que transforma todo nuestro entorno, nuestro mundo, cambia nuestra familia, cambia nuestro lugar de trabajo, cambia nuestro lugar de estudios, cambia nuestra cultura, cambia absolutamente todo. Así que vamos a ver cómo sucede eso. ¿Qué es este evangelio que tiene esta clase de poder? ¿Qué es esto de lo que estamos hablando? Y hay varias formas de las que podríamos definir el evangelio, pero dejadme que os dé la esencia del evangelio. Cuando decimos que creemos en el evangelio, que nos movemos en el evangelio, que vivimos en el evangelio, yo por lo menos me refiero a esto. El evangelio es simplemente la buena noticia que por la pura gracia de Dios y mediante la fe en Cristo Jesús, que murió en nuestro lugar, en el lugar que nos correspondía a nosotros, en una cruz, en obediencia perfecta, como se ha dicho en el día de hoy, que murió en nuestro lugar y que resucitó. Y ahora somos salvos sin ningún mérito propio. Y además, hay una palabra que se utiliza en teología un poquito rara, pero además Dios nos ha imputado la justicia. Es decir, aquello que le corresponde a Jesús ahora también nos lo ha dado a nosotros, la justicia de Jesús. Y a los que nos hemos arrepentido de nuestro pecado, nos ha adoptado. Es una palabra que me encanta. Nos ha adoptado como su familia. A lo mejor es una frase muy larga, pero déjame decirte que cuando esto llega a tu vida, cuando el Evangelio llega a tu vida, cuando esto colisiona con nuestro corazón, con el corazón humano, cuando esta buena noticia del Evangelio penetra en lo más profundo de nuestro ser y tú dices, yo creo, yo lo necesito, cambia absolutamente todas las cosas. Cuando las personas creen en este Evangelio, lo que dice la vida es que son transferidas, que se nos da una nueva ciudadanía, que se convierten en una nueva creación, que pasan a formar parte del reino de Jesús.
Colosenses 1.15, esto no lo tenéis ahí en la pantalla, Colosenses 1.15 dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y unos versículos antes dice que Dios nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es decir, ahora pertenecemos a un reino completamente diferente. Ahora pertenecemos a un reino completamente diferente, con una ética completamente diferente, con unos valores completamente diferentes. Algo que es totalmente opuesto a nuestro mundo. Y lo vuelvo a decir, cuando este evangelio penetra en nuestros corazones, lo cambia completamente todo. Cambia absolutamente todo. ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿Qué esperamos que pase con el evangelio en nuestras vidas? Lo vamos a ver en Mateo capítulo 13 y Jesús nos va a decir qué es lo que deberíamos esperar que suceda. Si el reino de Dios ha llegado a tu corazón, si el reino de Dios ha llegado a mi corazón, si creemos en este evangelio del cual estamos hablando, ¿cuál es nuestra expectativa? ¿Cuál debería ser nuestra expectativa? Y nos da una serie de parábolas, algunas relacionadas con la agricultura, otras con la comida, la cocina. Nos dice que qué pasa cuando una masa crece. Por ejemplo, vamos a ver un momentito qué es lo que pasa con algunas semillas. Y eso es lo que nos está diciendo, eso es lo que ocurre cuando vemos que se siembra la semilla del reino, cuando hablemos acerca de la levadura del reino, cuando todo eso es implantado en nuestra vida. Y es que Dios va a crecer en nosotros. Vamos a explicar eso un poquito más adelante. Dice que va a crecer en nosotros. Simplemente lo va a hacer. Esa semilla que Dios ha puesto en nosotros va a crecer y no hay modo de poder detenerla. Y la manera en la que nosotros podemos saber de manera personal que el evangelio ha sido plantado en nosotros, la validación del evangelio, la raíz del evangelio es el fruto del evangelio. Si no veo fruto, si nosotros como creyentes no vemos fruto o el fruto de eso a lo que nosotros llamamos el evangelio, entonces creo que tenemos que preguntarnos si realmente hemos creído o no hemos creído. Eso es lo que Jesús está haciendo. Solo quiere que veamos lo que realmente va a suceder cuando el evangelio llegue a nuestras vidas. Así que vamos a caminar a través de 3 parábolas y podríamos hacer una predicación de cada una de ellas, pero quiero coger cada parábola y ver qué está diciendo Jesús aquí, cuál es la expectativa del reino, qué es lo que va a suceder, qué está diciendo Jesús, qué pasa cuando el evangelio llega a nuestras vidas. Y vamos a tratar de sacar algunas lecciones interesantes para nuestras vidas. Vamos al primer texto, ¿vale? Estamos en Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9. Hoy estoy leyendo la Nueva Versión Internacional y dice de esta manera, dice, ese mismo día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Ahora vamos un poquito más adelante, versículos del 18 al 23. Dice, escuchad lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esa es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Un poquito más adelante, versículos 31 al 33, les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo.
Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa. La primera de las parábolas creo que es una parábola bien conocida, ¿no? Creo que aquellos que sois cristianos de hace años habéis escuchado ya eso y tal vez muchas veces. Y siempre digo lo mismo, el peligro de conocer demasiado algún texto o algunas escrituras es que solemos pasar por encima detalles que son muy interesantes y que tal vez son muy importantes para nosotros. Esa parábola conocida como la parábola del sembrador, tal vez podríamos llamarle mejor la parábola de los terrenos o la parábola de los diferentes terrenos. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús simplemente está diciendo esto, que el fruto del reino valida la semilla del evangelio, así tal cual. Jesús dice, así es como puedes saber qué es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que pasa? Que la semilla que es recibida y cayó en buen terreno, esa es la que se enseña correctamente. Cuando el evangelio es predicado, algo poderoso sucede. Y dice, este produce la cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Por eso es que el apóstol Pablo dice que el evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. Para algunos es locura y es debilidad, pero para otros es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. Eso es lo que dice Pablo a los Corintios. Pero quiero que nos fijemos en algo. El poder está en la semilla. El poder no está en la persona que está sembrando, no está en el sembrador. El poder no está en la habilidad de la persona que está sembrando la semilla. El poder no está en la persona que está transmitiendo o comunicando ese mensaje del evangelio. El poder está en la semilla y el objetivo es que caiga en una buena tierra. Y esto es lo que creo que Jesús está haciendo. Nos está provocando a un autoexamen. Aquí le está hablando a la gente, ¿no? Y creo que les está haciendo preguntarse lo siguiente: ¿cómo he recibido yo? ¿Cómo he recibido yo la palabra de Dios? Creo que Jesús tiene esta intención, que tú te preguntes, ¿cuál de esos terrenos soy yo? ¿Soy el que cayó en el camino? ¿Soy el camino que está ahí? ¿Soy el terreno pedregoso? ¿Soy los espinos? ¿O soy el buen terreno que da fruto? ¿Cómo he respondido al Evangelio? Y esto es lo que nos dice, así es como la gente responde al Evangelio. Acompáñenme por favor al versículo 19 de Mateo capítulo 13, porque aquí es donde Jesús empieza a hablar después de la parábola que les ha contado en los versículos del 1 al 9, y después de una pequeña excursión que ellos hacen al lado del camino, donde los discípulos preguntan que por qué les habla así en parábolas, que no se enteran de nada. Entonces viene Jesús y le dice, mira, por esto se habló en parábolas, ¿no? Y Jesús les da una explicación y luego les dice, dejadme que os explique la parábola. Eso es lo que he querido decir cuando se ha hablado y os he dicho esto. Versículo 19. Escuchad lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Puede ser que alguno de los que estáis aquí en el día de hoy, en esta mañana, estéis así, de esta manera. Tal vez algunos estáis apáticos, estáis cansados de escuchar el Evangelio, no queréis seguir escuchando ya el Evangelio. Tal vez algunos no comprendéis lo que se dice. A lo mejor algunos estáis pensando, pero es que, Pablo, la verdad es que ni siquiera sé si quiero entender lo que se está diciendo. Y lo que Jesús dice es esto principalmente. Hay algo que está pasando que no puedes ver. Hay algo que está pasando que no podemos ver. Hay un enemigo en tu alma que está arrebatando eso para que no puedas escucharlo y seas apático. ¿Puedes pasar una hora escuchándome? O no sé cuánto tardaremos. El vídeo de Dulce es un poquito más corto de mi predicación. Dura como 2 horas el vídeo de ella. 1 hora 50 y algo. Pero puedes pasarte tiempo escuchándome. Puedes irte a tu casa y es como le decimos a los niños cuando los regañamos, ¿no? Te entra por un lado y ¿qué? Y te sale por el otro, ¿no? Cada uno para su casa y te olvidas exactamente de lo que se ha hablado, de lo que se ha compartido, de los ejemplos, de lo que se ha dicho, incluso de lo que se ha cantado, que ha sido fantástico también. Bueno, espero que eso no suceda, ¿no? Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué suele pasar esto? ¿Por qué pasa que en algún momento pues sales de aquí y cuando te pones a pensar no recuerdas absolutamente nada de lo que se ha compartido ni de lo que se ha dicho? No sé si te lo has preguntado alguna vez.
Pero creo que muchos de los que estáis aquí sois creyentes ya de hace años. Y estoy convencido de que sois creyentes o cristianos fructíferos, que habéis dado mucho fruto. Algunos de vosotros tenéis este interrogante, ¿no? En ocasiones observamos y decimos, ¿por qué será, no? Porque algunas personas no han llegado a la fe. Y creo que la tentación es pensar, a veces, bueno, porque somos más listos, ¿no? Los que ya lo hemos comprendido, es que somos más inteligentes y nos ha dado más capacidad, más sabiduría, y por eso es que ya lo hemos pillado, ¿no? Pero en realidad creo que no es así, creo que no encontramos eso en ningún momento en las Escrituras. Pero Pablo dice que el Dios de este mundo ha cegado los corazones de los incrédulos para impedirles ver la gloria de Cristo. ¿Por qué tu amigo al que siempre le compartes, tu amigo de la universidad, del instituto, de donde sea, tu compañero de trabajo, tu familiar, ¿por qué está ciego? ¿Por qué no entiende? La respuesta es esa, ¿no? Que están ciegos, están cegados. Están cegados por el Dios de este mundo que les impide ver la luz del Evangelio de Jesucristo. Pero el segundo grupo, vamos versículos 20 y 21, dice, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Son esas personas que van a la iglesia y piensan, esto está bien, está guapo, me ha gustado. Esto es lo que me faltaba para sentirme completo. Ahora estoy bien, he encontrado lo que necesitaba, lo que he estado esperando. Necesito convertirme en una mejor versión de mí mismo y creo que aquí lo voy a lograr. Y para ellos el Evangelio es algo muy práctico, ¿no? Suelen decir, me gusta lo que veo en otros cristianos, porque no todo el mundo lo rechaza. Hay personas a las cuales el estilo de vida de los evangélicos, de los cristianos, les resulta atractivo. Y dicen, ¡buah! A mí me gusta esa familia, me gusta ese matrimonio, me gusta esa persona. Hay algo que me atrae de ellos, me gustaría ser como ellos, ¿no? No todo el mundo nos rechaza. Me gusta lo que ven los cristianos. Incluso las predicaciones me motivan, las predicaciones me ayudan, les gusta estar aquí. Pero mira el versículo 21. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Hace unos cuantos años escuché a un evangelista decir esto ante un público muy grande en el que estábamos en un lugar, como un estadio pequeñito. Pero sabéis que, bueno, normalmente los evangelistas son esa gente que cogen los micros y gritan, ¿no? A la gente y señalan y tal. Y me acuerdo que este evangelista estaba diciendo un montón de cosas ahí al público y tal, y empezó a gritar, ¿sabéis por qué creo en el evangelio? Y la gente ahí toda loca aplaudiendo y tal, y estaba flipando, ¿no? Y acaba de llegar a Guatemala, imaginaos que venían de una cultura pues más tranqui y socatarra, ¿sabes? Y tranquilito ahí de la vida. Y yo ayer cuando ve toda esa situación, y ¿sabéis por qué? Y la gente aplaudiendo, no sé qué, ¡porque el evangelio funciona! Y la gente gritando ahí como loca y tal. Y yo estaba viendo esa situación y mi cabeza enseguida pensó, ¿cómo que el evangelio funciona? A mí no me funciona, no me está funcionando. A mí, en ese momento, recuerdo perfectamente que estaba, aparte del contraste de la situación, ¿cómo podemos decir?, transcultural que estaba viviendo al haberme movido de un país a otro, porque viví 4 años en Guatemala. Y aparte de esa cuestión transcultural, yo estaba atravesando una pequeña crisis espiritual, si le queremos decir de esta manera, y para mí en ese momento yo no sentía para nada que el evangelio fuera algo que funciona, ¿no? Creo que no es así. Creo que cualquier cristiano, cualquier de vosotros que llevéis años en el evangelio, creo que estáis de acuerdo conmigo en esta afirmación, en que el evangelio te arruina bastante la vida. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ese momento empiezas a tener una lucha interna muy grande. Empiezan a luchar esas dos naturalezas que normalmente encontramos dentro nuestro, ¿no? Tenemos esas dos naturalezas dentro de nuestra carne, una que está maldita, podemos decir, una que es bendecida, la otra que amo, la otra parte que odio, la que alimento más, la que dominará a la otra. No sé si me hago entender. Pero esa es la guerra que creo que sentimos como creyentes todo el tiempo. Si pensamos que el evangelio funciona y que el evangelio te va a librar de todos tus problemas, sabemos que eso no es así. Entonces, eso no es evangelio, eso es otra cosa. Ese soy yo creyendo que si creo en Jesús, entonces Él me dará todas las cosas que yo le
que le quiero o que le pido o que va a cumplir mis expectativas. Y lo que sucede cuando levantamos esas falsas expectativas que Jesús nunca ha dicho, que la Biblia nunca ha dicho, que Dios nunca ha dicho, que su Espíritu nunca nos ha revelado. Cuando viene algún problema, cuando viene la hora, entonces tira por el suelo ese castillo de arena que hemos construido y entonces todo se viene abajo. Un cáncer, un diagnóstico que no esperábamos, problemas en las relaciones, nuestros padres se divorcian, nuestros hijos se van de casa, y no sé, entonces decimos, paso de esto del cristianismo. ¿Por qué? Porque a mí no me funciona. Jesús dice que así es como mucha gente va a responder al Evangelio. Pero mire la tercera cosa. No se trata solo de gente práctica, sino de gente que está distraída por las cosas, por otras cosas. Mira, dice Jesús lo que pasa en cuanto a lo que fue sembrado entre espinos. Versículo 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Es decir, si lo que alejó de Cristo a esa segunda semilla, la que cayó entre pedregales, fueron las tribulaciones, las pruebas, etcétera, si eso es lo que la alejó de creer verdaderamente la palabra, lo que mantiene alejado ahora a esta persona, y es lo que nos puede pasar también a algunos de nosotros, es el éxito, son las riquezas, las preocupaciones de esta vida, dice, y el engaño de las riquezas. Y esto se me hace muy interesante, porque ¿qué es lo que causa la riqueza? Pues no lo sé porque no tengo para deciros. Pero si hay alguien que sea rico nos lo puede decir. Pero sí que vemos, si leemos ahí entre líneas, lo que dice Jesús que puede causar la riqueza en las personas, ¿no? Y Jesús habla muchísimo de esto, y Jesús habla muchísimo del dinero, pero no habla como estos, ¿cómo se llama? De pastores, o que, bueno, esa gente que predica de esa prosperidad y que planta tu semilla de 1.000 euros y el Señor le va a dar 10.000 y cosas, esas estupideces que andan corriendo por ahí. Cuando Jesús habla del dinero, no habla de estas cosas. Está hablando de tu corazón. ¿De dónde está tu corazón? ¿De dónde está aquello que Él ha puesto en tu madre? Y Jesús dice que el dinero viene a ser como un sedante, ¿no? Porque al final te calma, hace que no tengas comprensión o sentimientos. Necesitamos desesperadamente el poder y la gracia de Dios en mi vida en el Evangelio. ¿Has escuchado a algún rico decir esto? No. Porque piensa que cuando tienen dinero tienen absolutamente todo y entonces se olvidan de las demás cosas, están totalmente distraídos o anestesiados como estaba diciendo. Lo tengo todo, entonces no necesito absolutamente nada. Pero por eso es que Jesús dice que es tan difícil para los ricos entrar en el reino de Dios. Y no es que Jesús está en contra de la riqueza, ni mucho menos. Jesús está en contra del dinero cuando se convierte en tu Dios, secuestrando tu corazón para que no tengas necesidad del Evangelio. Eso es lo que hace muchas veces el dinero. Este es uno de los terrenos. Y nos dice que las riquezas y el éxito a menudo alejan a las personas de Dios más que la pobreza. Cada vez que somos confrontados con la palabra de Dios, cuando venimos a la iglesia, cuando asistimos a un estudio bíblico, cuando leemos la Biblia en nuestra casa, debemos decidir si realmente lo que leemos y lo que Jesús dice es cierto o no es cierto. Si eso tiene un efecto en mi vida o no lo tiene. Si Jesús te está diciendo la verdad. Y eso es lo que te hace la riqueza. La riqueza te ahoga. Ahí es donde decía que nos seda, nos impide ser quienes Dios nos ha llamado a ser. Nos impide sentir lo que deberíamos sentir. Y entonces lo que se nos dice en las Escrituras es esto, ¿no? Ordena a los ricos, ordena a los que son ricos en este mundo, que tengan cuidado. Estamos hablando de la semilla que cayó entre espinos, de cómo manejar el dinero sin quedarnos ahí estancados con eso, así que tengamos cuidado. Como digo, Dios no dice que no puedas tener dinero, Jesús no está en contra de la riqueza, Jesús está en contra de que el dinero se convierta en tu Dios, en nuestro Dios, y se apodere de nuestro corazón. Vamos a ver el último, que es donde nos está llevando Jesús, versículo 23. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Creo que todo esto nos está llevando al mismo sitio, pero lo podemos analizar de formas diferentes. Por un lado, podemos decir que pues, el que escucha, pues tal cosa es la que sucede, ¿no? Pero también podemos observar nuestra propia vida, y como os decía
Quiere decir que podemos contestarnos a esta pregunta. ¿Cómo he oído yo el Evangelio? ¿Qué fruto ha producido el Evangelio en mi vida? Y quiero que escuchéis bien esto. No es una descripción de 4 tipos de cristianos diferentes, lo que está haciendo aquí Jesús. En todo este grupo que hemos hablado, en todos esos terrenos, solamente hay un cristiano y es el que cayó en buena tierra. Y la manera que sabes que el Evangelio se encuentra en buena tierra no es porque crees que es así, sino porque ves tu vida y puedes contestar y decir, es fructífera, está dando fruto. La semilla producirá. ¿Me hago entender? La semilla da fruto, la semilla tiene que producir sí o sí. Así que, queridos, la semilla dará fruto. Podríamos decir que habrá crecimiento. Cuanto más profundicemos en el Evangelio, más amplio será nuestro alcance para el reino. Cuanto más profundas sean las raíces del Evangelio en tu vida, en mi vida, entonces seremos más reproductivos espiritualmente hablando. Pero si no podemos ver el fruto espiritual, si no podemos ver esa reproducción espiritual, creo que tenemos que preguntarnos, ¿cuál de los terrenos soy yo? ¿Cuál de esos terrenos soy yo? Porque está claro que este último no, tengo que ser otro diferente. Ahora me encanta la manera en la que Jesús dice al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. ¿Por qué? Porque cada uno somos diferentes. Porque aunque todos vamos a dar fruto, no todos estamos obligados a dar la misma cantidad de fruto. Si vemos la vida de Billy Graham, que creo que muchos conocéis, o Luis Palau, tal vez podemos decir que aparentemente esa gente es el 100 por uno, ¿no? Han dado un montón de fruto y cuando los veo y miro mi vida, digo, ¿y yo qué soy? ¿El 5? No sé a qué número podemos llegar, no sé a cuál llegas tú también, pero Jesús no está ahí diciendo, a ver, los que habéis dado al 30, pues, bueno, fatal, ¿eh? Los del 60, más o menos. Ahora, los del 100 por uno se han hecho unos cracks, ¿eh? Todos tenéis que hacer como esta gente. No es así. Eso es lo que sucede, pero este es el punto. Tienes que ver algún fruto. Debería haber fruto en tu vida. O dicho de otra manera, habrá fruto en tu vida porque no puedes evitar que haya fruto en tu vida si realmente has creído y has aceptado el Evangelio. Y esta es la idea en la parábola de los terrenos. El fruto del reino valida la semilla del Evangelio. La segunda cosa, y no lo he leído antes, si vamos hasta el versículo 24, nos encontramos con la parábola del trigo y la cizaña, y Jesús ha descrito los diferentes terrenos, y entonces lo que vemos al final, dice que la semilla que cae en buena tierra produce al 30, 60 y 100 por uno, ¿verdad? Ahora, si Jesús está hablando de manera literal aquí, y lo que nos dice es que cuando el corazón humano cree en el Evangelio y se convierte entonces en una persona reproductiva en términos de salvación, si podemos decir que eso resulta en por lo menos 30 personas acudiendo a Jesús, 60 o 100, si eso realmente sucede, ¿cómo es que el Evangelio no se ha apoderado ya del mundo? Creo que es una cuestión de matemáticas, ¿no? Pero lo más preocupante creo que es con lo que la mayoría de nosotros luchamos, y es que si esto es cierto, si Jesús es el Rey, si el Evangelio avanza y todo esto que estamos viendo es cierto, ¿por qué? La famosa pregunta, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y creo que Jesús está dando forma a nuestras expectativas que antes estaba compartiendo. Creo que lo que está diciendo es que el reino ha llegado, efectivamente, pero el mal sigue estando ahí. El mal permanece. Así que mira lo que hace. Vamos a leerlo juntos, versículo 24 en adelante. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? Así pues, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquéis con ella el trigo. Dejad que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces diga a los segadores, recoged primero la mala hierba y atadla en manojos para quemarla. Después recoged el trigo y guardadlo en mi granero. Y entonces si vamos al versículo 36, Jesús va a explicar qué significan todas esas metáforas y esta parábola. Cristo es el sembrador y aparece de nuevo ahí como el sembrador y está sembrando la palabra de Dios, ¿cierto?
El campo es el mundo en el que vivimos. Y a medida que la semilla del reino crezca, Él está diciendo que el mal va a estar ahí a tu lado, ¿verdad? Incluso en la iglesia. Si estuviéramos en otro tipo de iglesia, te diría, mira al que tienes al lado y dile, eres el mal. No, no se sabe, ¿no? No es nuestro papel identificar y ver, no, ese es el mal, ese es la cizaña, ese es el trigo, ¿no? Simplemente se nos dice que eso es una realidad y que eso está ahí. Y a veces no somos conscientes que dentro de la iglesia también existe este mismo mal. Y van a pasar cosas, ¿no? Mientras Cristo está sembrando la palabra, el enemigo también está sembrando. Y está sembrando la cizaña justo al lado. Así que el mal va a continuar. Pero dice, ¿sabes? Se acerca una cosecha. Y si vamos a versículo 36 en adelante, vamos a ver esto. Él está diciendo, hay una cosecha que se acerca y entonces la cizaña va a ser recogida, va a ser atada y luego ¿qué? Luego va a ser echada al fuego, va a ser quemado. El versículo 42 en su explicación dice que los ángeles son los segadores que tomarán y la echarán en el horno de fuego y en aquel lugar será esa famosa frase que hemos escuchado y que a los creyentes no nos tiene que producir ningún temor, pero al no creyente sí. Dice, allí será el llanto de crujir de dientes, porque hay un infierno que es real. Y si tú no eres trigo, ¿eres qué? Cizaña. Si no eres oveja, eres cabra. Si no eres seguidor de Jesús, si no eres un discípulo de Jesús, entonces estás fuera en todo eso. Si no has puesto tu fe en Jesús, si la semilla del Evangelio no ha sido plantada en ti, eso es lo que está diciendo. Entonces llegará el día en que vendrá esa gran separación. Pero también dice esto, que seamos pacientes, porque ese día todavía no ha llegado. No nos convirtamos en personas celosas, súper perfeccionadoras de la iglesia, porque habrá engañadores, hipócritas, etcétera, etcétera. Y deberíamos entonces ponernos a arrancar indiscriminadamente aquello que no nos parezca que es cizaña. No, ¿por qué? Porque los que hoy son cizaña, mañana podrían ser trigo. En las leyes naturales esto no existe, ¿eh? O sea, en el campo la cizaña no se puede, es imposible que se convierta en trigo. Pero en la iglesia sí. Los que hoy son cizaña mañana pueden ser trigo. Los que hoy son cabras mañana pueden ser ovejas. Y me encanta porque Dios no está salvando a cabras ni salvando cizaña, sino que Él nos transforma. Él cambia nuestro ADN, porque dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas bien las han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Él transforma por completo quienes somos. No solo nos convertimos en una mejor versión de nuestro antiguo yo, sino que nos convertimos en una nueva persona. Por eso decía al inicio que el Evangelio es transformador, lo transforma absolutamente todo. Y aquí está, así es como va a pasar, no va a haber maldad donde quiera que avance la obra de Dios. Y tenemos que reconocer eso, que el mal muchas veces está pisándonos los talones. Piensa todas las cosas que Dios ordena y que el enemigo corrompe. Dios ordena que haya un gobierno, ¿cierto? Tiene que haber un gobierno. Y el gobierno es corrompido por tiranos, por individuos hambrientos de poder, que eso es realmente lo que quieren, ¿no? Poder, dinero, fama, ser reconocidos, aparte de vendernos ese de supervivencia para 72 horas de la Unión Europea. ¿Qué casualidad que sale a final de mes, cuando ya hemos cobrado, ¿no? No edificio, cuando tenemos la cuenta vacía. Dios diseñó la sexualidad y el ser humano la corrompe por la lujuria, por la pornografía. Dios diseña las riquezas y el ser humano la corrompe y la cambia por codicia. Dios diseña el matrimonio, seguro que ayer hablasteis de esto, de la unidad, etcétera, y llega la división y llega el divorcio y se corrompe a través de eso. Dios quiere amigos y nosotros queremos amigos que nos den like a nuestras publicaciones, ¿no? Y que vayamos adelante con todo eso. Solo mirad a vuestro alrededor, en cualquier lugar donde veáis aparecer el trigo de Dios. Os prometo que allí mismo, en el mismo lugar, va a haber cizaña también del enemigo. No sé si podemos ver lo que Jesús está haciendo, pero en este mundo tendremos problemas, ¿sí? Que no nos engañen, vamos a tener problemas, vamos a tener muchos problemas, pero ten buen ánimo. En medio de todo eso, el Evangelio sigue avanzando. Resumen, Jesús está diciendo, mira,
tenemos que tener cuidado de no juzgar y pensar, bueno, pues es de cizaña, vamos a arrancarlo. Cuando Dios dice, podría coger esa cizaña y convertirla en trigo, podría coger esa cabra y convertirla en oveja. No podemos saberlo. Y por eso es que simplemente tenemos que orar por aquellos que todavía no han creído. Muy bien, siguiente parábola, la del grano de mostaza. Vamos bien de tiempo, ¿no? Esta era la introducción. ¿Qué es lo que dice la parábola del grano de... No, es mentira, que algunos tengaros de irse. La parábola del grano de mostaza, ¿qué es lo que dice? Otra vez habla de una semilla, pero miren que se convierte esa semilla. Algo que parece insignificante ahora mismo, pero dice, no de decepciones, porque va a crecer. ¿Y qué palabras nos da Jesús? Porque con solo unas pocas palabras nos anima completamente. Y eso es lo que nos dice. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, no nos pongamos en modo científico, ¿no? Porque sabemos que Jesús no está hablando de una clase de biología diciendo que es la semilla más pequeña. Está hablando a un grupo de vallesos de Israel que ellos conocían los diferentes granos que había y ellos, la mostaza era la semilla más pequeña de la que ellos solían plantar, ¿no? Pero eso es lo que quiere decir. Les dice, aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol. De modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. ¿Habéis visto alguna vez un árbol de mostaza? Crecen enormemente. Son grandísimos, llegan a ser enormes. Hace 4 años, la Dirección General de Afers Religiosos de la Generalitat publicaba el tercer barómetro sobre la religiosidad, y tengo aquí estos datos, ¿no? Sobre la gestión de la diversidad que ellos hacen, un informe, entre otras cosas, que revelaba que en Cataluña hay el 7% de la población de Cataluña se identifica con el protestantismo. O sea que de 100.000 personas, 7.000 podríamos decir que son protestantes o evangélicos, ¿no? Parece mucho, pero qué poco, ¿no? Qué poca gente. Que de 100.000, solamente 7.000, yo lo veo muy poco. A mí me sobrecogen estos números, pero Jesús dice, cuando veas el árbol, vas a ver, espérate todavía. No sé si creéis lo que dice Jesús. No sé si creéis que Él nos está diciendo la verdad. Que cuando se planta la palabra de Dios, esa semilla de Dios crece y se convierte en algo enorme. Algo que crece muchísimo. Creo que Jesús nos está animando, nos está diciendo, yo sé que parece pequeño, yo sé que parece insignificante, pero os quedaréis asombrados cuando realmente veáis el final. Y vosotros, plantados en vuestra iglesia, vais a ser uno de esos lugares donde el Evangelio no va a comenzar, ya hace años que ha comenzado a florecer y a expandirse y a dar fruto. Y las aves del cielo, y creo que está hablando de los gentiles aquí, de las naciones, los que estaban fuera de Cristo, vendrán y encontrarán de refugio. Ahí fuera, en el cristal, yo creo que cada vez, como paséis todos los días, no os aparece lo que pone allí, pero dice una fuente de esperanza. Me encantó verlo ayer en el Google Maps cuando buscaba la iglesia y dónde aparcar, que ha sido como cuestión casi imposible, pero se ha logrado. Pero me encantó leerlo porque la visión de nuestra iglesia, la iglesia Betel en Bing, dice queremos ser una fuente de esperanza, amor y refugio. Es decir, queremos ser un árbol de mostaza. Queremos ser esa semilla de mostaza que crece y se expande. ¿Queréis ser una fuente de esperanza? Espero que sí, lo estáis siendo, estoy seguro de que sí. Y dice aquí en las demás naciones, y aquí hay un montón de naciones representadas también. O sea que la palabra de Dios se está cumpliendo, ¿sí o no? Siempre se cumple la palabra de Dios. Dice, vienen y anidan. Cuando hacen un nido, ¿qué significa? Que están cómodos, que han encontrado su casa, que han encontrado su lugar, que han encontrado su refugio. Y estoy seguro que muchos de los que habéis llegado a esta iglesia habéis encontrado eso. Esa cuna del esperanza, ese refugio en ese árbol, en esa semilla de mostaza. Y anhelamos también ese día del que nos habla Apocalipsis 11, cuando los reinos de este mundo, y parecemos tan pequeños en comparación con los reinos de este mundo, pero Apocalipsis nos recuerda ese gran coro cantando aleluya, cuando los reinos de este mundo lleguen a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y esa es la semilla que se ha plantado. Por último tenemos la parábola de la levadura, versículo 33. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado.
Antes os decía, si os acordabais del COVID, ¿a cuántos de vosotros os dio por hacer pan en el COVID? Bizcochos, pan. Levanta tu mano y no tengas miedo. Veo tu mano y dice mentira, dice mentira. Muy bien. Un montón de gente empezamos a hacer pan durante la época del COVID, ¿no? Bajábamos rápido a comprar harina, dábamos 2 o 3 vueltas de la manzana y volvíamos otra vez, cosa que no hemos hecho nunca, porque no sabíamos ni tirar la basura, pero con el COVID sí. Ya voy a tirar la basura, dice yo, Dulce, cada día, a lo que no haya nada, pero va foro. Y empezamos a hacer esas masas y esos panes y esas pizzas y esas cosas. No sé si alguna vez os ha pasado que se os salió del molde lo que estabais haciendo por no seguir las instrucciones. A mí me ha pasado, me pasa bastante. Nunca miro las instrucciones. Hasta mi hija me dice, papá, esto te pasa por no ver las instrucciones. Le eché más levadura porque yo en mi cabeza pensé, si esto le echo más levadura, pues tendré más pan, ¿no? Confianza de comer. Pero le pusimos más y cuando me di cuenta empezaba a salir humo del horno y yo dije, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, ¿qué pasó? Que se salió la masa, cayó en la base del horno y entonces empezó a quemarse, se puso negro, empezó por ahí a salir todo el humo. Pero eso es lo que dice en esta parábola. Creo que os está diciendo que es algo que parece que está escondido, algo que parece que es débil, pero está presente y es imparable, porque en ese momento en el que yo veía la masa saliéndose del molde, tú no puedes abrir el horno y empezar a coger y meterla otra vez en su sitio. No se puede, tienes que dejar ya que acabe de cocinarse eso, ¿no? Porque no para de salir. Ese es el reino del que somos parte. Es el reino del que somos parte. Una pequeña porción de levadura cambia y transforma absolutamente una gran cantidad de masa. Por cierto, que lo que dice aquí de 3 medidas de harina tal vez no significa mucho para nosotros y hemos pensado en 3 tacitas de harina o algo así, pero lo que está diciendo es que esta mujer había preparado 22 kilos de harina. Eso es un montón de pan para un montón de gente. O sea que ella estaba pensando en grande. No pensaba tal vez solamente en su familia, sino en poder alimentar a un montón de personas. Era una mujer ambiciosa en ese sentido. Va a hacer un montón de masa con eso, lo que significa que espera que con un poquito, plantando esto en la masa, voy a alimentar a un montón de personas. Por lo menos en verano me encanta eso. Eso significa que ella está mirando y diciendo, esto no se trata de mí y de mi familia. No tiene que ver solo con las personas. Quiero el fruto de este reino. Quiero que esto que estoy haciendo aquí pueda llegar y pueda alimentar a las masas, que pueda alimentar a todos mis vecinos, que sea una bendición para ellos, ¿verdad? Ella está pensando en grande. Si puedo introducir un poquito de levadura en esta masa, esto va a ser imparable. Comenzará con una reacción en cadena que no se puede detener y transformará todo lo que toque. ¿Se entiende? Y eso es lo que Dios está diciendo. Cuando llega el Evangelio, cuando se planta en la educación, en la medicina, en el ámbito jurídico, en las iglesias, en las familias, lo cambia absolutamente todo. Un ejemplo pequeño de la lectura y la educación, el objetivo universal de la alfabetización le debe mucho a las escrituras. Posiblemente Israel era el pueblo, el mundo antiguo más alfabetizado. Y eso es porque Israel tenía algo que leer. ¿Qué? La palabra de Dios, la Biblia. La Reforma Protestante también provocó una segunda ola de alfabetización por la misma razón. Universidades como Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, Princeton, por nombrar algunas de Estados Unidos, comenzaron como seminarios y luego como seminarios cristianos para enseñar teología y luego ofrecieron educación secular también a otros. Aquí en España también tenemos algún ejemplo, como la Universidad de Deusto o en el país vecino, en París, en Francia, la Universidad de la Sorbona. Y es que el Evangelio es el núcleo de influencia del reino. Pero no hay límite para lo que toca en educación, en medicina, en derecho, en negocios. ¿Cuántos hospitales han tenido su origen en el cristianismo, en el Evangelio? ¿Cuántas organizaciones como la Cruz Roja han tenido su origen en el Evangelio? ¿Cuántas escuelas comenzaron incluso en nuestro país, en Cataluña, en Barcelona? ¿Cuántos colegios empezaron porque las iglesias abrían las puertas para que los niños pudieran ser educados también? Podríamos poner muchos ejemplos. Lo cierto es que en algún momento el Evangelio impregnó y tocó absolutamente todo. Y a medida que la semilla del Evangelio se hace más profunda,
el alcance del Evangelio se hace más amplio. Y no sé cuánta levadura usó esta mujer, pero dice que puso un pomo de levadura. ¿Sabes? Porque en realidad no importa. Podría haber puesto una pequeña cantidad de levadura en esa enorme masa y decir, ¿sabes? Espera. Simplemente espera. No vamos a poder detenerlo. Va a suceder, esto lo va a impregnar todo. Y creo que esa es la idea, ¿no? Mira, observa y deja que haga su trabajo. Y no creo que Jesús esté fomentando que seamos vagos. O le dice que la mujer cogió la masa y le cogió la levadura y la metió, la introdujo en esa masa. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Llevamos el Evangelio donde quiera que vayamos, ¿cierto? Y luego decimos, es el poder de Dios para salvación de todos los que creen, de todos aquellos que lo entienden, de todos aquellos donde cae en buena tierra, llega a las empresas, a las naciones, a las familias, y lo cambia absolutamente todo. ¿Por qué el reino entonces es tan pequeño? Jesús dice, confía en mí. ¿Por qué parece que no se ve? Porque parece un reino invisible. Jesús dice, creerme, donde quiera que se predique el Evangelio, los corazones están siendo transformados. Espérate. Y lo vas a ver. Así que amigos, escucha, eso es lo que quiero decir, o por lo que debería ser tal vez nuestra expectativa. Nuestra expectativa debe ser esta, que a medida que se predica la palabra de Dios, a medida que se escucha la voz de Dios, los corazones creen, las personas son transformadas y debemos empezar a ver el fruto del reino comenzar a manifestarse en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestras escuelas, en nuestro gobierno, saliendo por todas partes. Esa, dice Jesús, es la expectativa. A medida que vamos más a lo profundo, nos expandiremos al 30, 60 y al 100 por 1. Veremos el Evangelio avanzar. Veremos las ramas extendiéndose para alcanzar a otras personas. A medida que sea profundo, será también más amplio. Y ese debería ser nuestro anhelo, nuestra expectativa, nuestra esperanza. Me gustaría orar pidiendo a Dios que haga de nuestro corazón una buena tierra. Haga de nuestro corazón una buena tierra. Del corazón de cada uno de nosotros. Que no hagamos que sea un camino pedregoso, lleno de piedras o lleno de espinos. Mi oración para cada uno de nosotros en esta mañana es que seamos esa tierra fértil, donde la palabra de Dios cae y produce grandes frutos. Esta es la oración para mí, para mi familia, para mi hija Aitana. Y es que a medida que plantemos esa semilla de la palabra de Dios, del Evangelio, la semilla de Dios crecerá, iremos más a lo profundo y también nos extenderemos. En esa mañana quisiera, como os digo, orar por cada uno de los que estamos aquí y quisiera decirte en esta mañana que si te has hecho la pregunta de qué tipo de terreno soy y nunca has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador, si nunca has puesto tu confianza en Él, diciendo, creo esto que se ha predicado, creo en el Evangelio, creo que Jesús murió en esa cruz por mi pecado. Alguien dijo en una ocasión, en una discusión acerca del Evangelio, pero a mí, ¿qué me importa? Porque yo no estaba ahí en el huerto del Edén cuando Eva pecó. Y le contestó esta otra persona, tampoco estabas en la cruz cuando fuiste perdonado. Y Jesús murió en ese lugar por nosotros para darnos vida. Y dice, vida en abundancia. Así que en esta mañana me gustaría pedir que inclinemos nuestras cabezas, que podamos cerrar los ojos, pero que si hay alguien que quiere recibir a Cristo por primera vez, te quiero pedir que te pongas de pie y me gustaría poder orar por ti, orar por esta iglesia. ¿Hay alguien que quiere recibir a Cristo que nunca lo ha hecho? Gracias a Dios. Gracias por tu vida. ¿Alguien más quiere recibir a Cristo? Fíjate que hoy es el día de la oportunidad, pero no de este predicador que ha venido y que no nos conoce de nada. No de esta iglesia. Es Dios hablando a nuestro corazón. Es Dios el que da la oportunidad. Es nuestro Dios, que es el Dios de primeras, segundas, terceras y cuartas oportunidades.
ese Dios que te llama y que te dice, ven a mí, ven a mí, ven a mi presencia. Quiero que hagas ese nido conmigo, quiero ser tu casa, quiero ser tu refugio. ¿Hay alguien más en esta mañana que quiera entregar su vida a Cristo? Vamos a orar entonces. Padre, te doy gracias en este día. Te doy gracias por la maravillosa y preciosa obra de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, porque hoy ha habido fruto también, porque hoy se ha escuchado el Evangelio, porque una persona está recibiendo a Cristo Jesús. Y en este momento dice la palabra que hay fiesta en los cielos, que los ángeles están gozosos, que los ángeles están cantando, que aquel que había estado perdido ha vuelto a la casa del Padre. Te doy gracias, Señor, por este día de salvación. Gracias, Señor, porque realmente el Evangelio transforma nuestra vida, transforma nuestros corazones, transforma absolutamente todo lo que toca, Señor. Y gracias por la vida de esta persona. Te pido que tú, Señor, la recibas, como ya has hecho por los brazos abiertos, Señor, que tú la instruyas, que tú la discipules, Señor, que tú la enseñes. Yo te pido por tu Espíritu Santo que rebose en el que Él sea lleno, Señor, de tu Espíritu también, así como cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos ser llenos de ti, Padre, para poder seguir adelante, para poder seguir compartiendo tu palabra, para poder seguir compartiendo el mensaje, Señor. Y gracias por la semilla que tú nos has dado y que nos has mandado que vayamos y que plantemos, Señor. Gracias porque tú das el crecimiento, Señor. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y te pido, Señor, por aquellos que ya son de Cristo, los que ya somos de Cristo, que tú nos des ánimo, Señor, que pongas en nosotros ese fuego, Señor. Queremos sentir lo mismo que aquellos discípulos que caminaban hacia aquella ciudad, hacia Emaús, pero que al caminar con Jesús sintieron que ardía algo en su interior, que su corazón ardía al escuchar sus palabras. Queremos, Señor, arder de nuevo al escucharte, al escuchar el Evangelio, Señor, que tantas veces hemos escuchado, pero que tanto necesitamos, Señor. Te doy gracias, Padre, por este día, por esta preciosa iglesia. Te pido que sigas bendiciéndolos, que siga dando fruto, Señor, el Evangelio en este lugar y en esta ciudad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús.